Hola, buenas tardes. Estamos en el capítulo 12 de las Memorias de Harry Ingham. El título de hoy es Buenos Aires Herald y vamos a tratar una etapa muy dura de nuestro país. Hola, Harry, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Lucía. Hace algunos capítulos dediqué la atención a la Universidad Tecnológica Nacional y en particular a Francisco Aristigueta Urgoiti, el vasco, una de las dos grandes figuras que he conocido en mi vida que tuvieron mucha influencia en mi pensamiento. Hoy vamos a hablar del Buenos Aires Herald y de la otra gran figura que al que le debo tanto en cuanto a los pensamientos que tengo y a quien aprecio enormemente y quien además está en vida, está aquí en Buenos Aires en estos días y me genera un enorme placer estar con él. Y me refiero al señor de esta fotografía que ustedes ven en la tapa hoy en la portada nuestra. Este señor se llama Robert Koch y es, para los amigos, el inefable Bob. No hay ninguna duda de que este hombre es uno de los grandes periodistas del siglo XX que ha conocido la República Argentina y uno de los más valientes, sin ninguna discusión. Esta foto, vale, quiero aclarar algo con respecto a esta foto. Esta foto fue tomada por un fotógrafo llamado John Fernández, un par de días antes que Bob tuvo que irse del país con toda su familia por las amenazas que estaba sufriendo. Y esto fue en diciembre de 1979. Y yo quiero que observen de muy cerca esta expresión, la cara de este señor. Acá está toda la tragedia de ese momento escrito en una cara. Esta foto es tremenda. La conservo porque yo la afané, por decirlo así, del escritorio de él la noche antes que se fue del país y él tuvo la gentileza después, creo que fue en Ezeiza, de hacerme una dedicatoria que se puede ver en este rincón. Bueno, dicho esto, vayamos un poco entonces a la historia, pero previamente también tengo algo más que decir. Para quien tenga interés en esta cuestión, hay dos libros. Uno es del 2002, el segundo es del 2010. El 2002 es En honor a la verdad. Esto es un compendio de las cartas escritas entre Bob y yo, cartas, cassettes, cuando ella se fue al exilio y yo todavía estaba acá, por supuesto. Después explicaré cómo llegamos a esto. Y el segundo libro es el libro que escribió, los dos son escritos por David Cox, el hijo de Bob. Este libro está en inglés, pero hay una versión en castellana y se llama Secreto Sucio, Guerra Sucia, ¿no? Y acá también tienen ustedes, esto es una biografía de Robert Cox. Bueno, esto como introducción para que los que tengan interés el día de mañana de saber un poco más de lo que vamos a hablar. Bien. ¿Puedo mostrar la versión que me prestaste, la castellana? Sí, claro, ahí está. Aquí está el libro en versión español. Que lo estoy Exactamente. leyendo y está muy bien escrito, realmente es un genio, David, pero es muy duro lo que escribe, realmente Sí. es imperdible para quien quiera saber la historia de nuestro país en esos momentos. Bueno, Luego en las notas lo voy a poner abajo para que lo puedan buscar. Vamos a la historia. ¿Cómo conocí a Bob Cox? Dijimos que el 17 de noviembre de 1972 llegó Perón a Gaspar Campos. Los vecinos estábamos asediados y el único diario que se preocupó por
la salud y el bienestar de los vecinos en esos días y que criticó duramente al gobierno de Lanuse por no moverse en defensa de los vecinos porque no había ni policía ni militares, nada, y la manifestación era enorme. El único que se acordó fue el Buenos Aires Herald. Entonces, el canillita que teníamos nosotros había logrado pasar los diarios a nuestro buzón a través de la multitud y pude leer esa editorial el 19, 2 días después, y me impresionó mucho y me impresionó muchísimo lo que había hecho. Entonces lo llamo por teléfono al diario y pido por Cox. Y no lo conocía. Y Cox me atiende y me dice, ¿usted quién es? Le digo, mire, no le puedo decir quién soy, porque este teléfono está requete pinchado y no quiero dar más detalles. Sé que está pinchado porque hasta conozco el poste donde está pinchado el cable. Así que, pero lo voy a ir a ver a usted 3 semanas. Perdón, lo voy a ir a ver a usted cuando termine todo este lío dentro de algunos días. Entonces, en realidad, 3 semanas después voy a la calle 25 de mayo, donde estaba entonces la redacción del Buenos Aires Herald. Entro y ahí lo conozco a Bob, me recibe y como estaba muy ocupado, yo no le tomé más que unos pocos minutos y acordamos un almuerzo al día siguiente en el restaurante Alexandra. Bueno, él llega al Alexandra. El Alexandra era un restaurante que estaba en la calle San Martín, casi esquina Córdoba. Llega con un ejemplar de la revista Time debajo del brazo. Y entonces, lo primero que hago al verlo con eso, le digo, mire, señor Cox, bueno, vamos a buscar una mesa. Me acuerdo dónde fue la mesa, inclusive contra una pared para que pudiéramos hablar mejor. Y digo, mire, señor Cox, usted creo que está leyendo una revista equivocada, porque durante el asedio, un ingeniero amigo mío me llamó para decir que su amigo, el corresponsal del Time, quería venir a la zona, entrar a la casa para poder hacer un buen reportaje de lo que ocurría. Y yo le expliqué en ese momento a ese señor de que era imposible porque tenía un acuerdo con la gente de seguridad de al lado de que no entrara ningún extraño en la casa en medio de todo esto, porque obviamente había peligro para todos, también para el general Perón. Y entonces le digo, yo he leído el reportaje de este señor, pero evidentemente al no venir a mi casa se habrá quedado en el Hotel Sheraton o donde fuera tomando un buen whisky, porque es tan inexacto, pero tan inexacto lo que pone, que es realmente risible. Ahora, señor Cox, si usted me permite, yo le voy a recomendar que lea lo que se escribió en la revista The Economist, que yo la considero muy seria porque es así. Fue una muy precisa descripción de lo que pasó. A lo cual Bob Cox sonríe y dice, sí, bueno, muchas gracias, porque yo soy el corresponsal de The Economist, aparte de ser el director de Herald. Se lo escribí yo. Ups, le digo. Bueno, ahí nos reímos los dos y él dice, le explico. Yo estuve en la multitud durante horas en la calle y vi todo ahí en primer lugar, así que por eso no me podía equivocar. Además conozco de vista su casa y vi el asedio que tuvieron, así que de ahí el editorial que hice. Bueno, nos sentamos a hablar, nos habíamos sentado y a los minutos de hablar me dice, bueno, eso que usted comenta me lo había dicho también mi esposa Maud. Maud no es un nombre común, es un nombre irlandés. Digo, Maud, ¿qué? Y Maud Taverio. Pero, señor Cox, Maud y yo fuimos compañeros en la primaria desde 1941 hasta el 44 inclusive, y no la he visto desde entonces. Era increíble la coincidencia, y tengo que aclararles ya que a partir de ese momento, por supuesto, Maud, y hasta su fallecimiento hace 1 año y medio, fue parte de la historia, pero
parte importantísima de toda esta historia, porque yo durante todos estos años no trataba con Bob, sino con el matrimonio Bob y Paul Cox. Bueno, en esos tiempos estaba ya en marcha todo el terrorismo y obviamente eran tiempos muy bravos porque también había amenazas terroristas contra el diario, contra personas en el diario, pero en particular había un periodista ahí que era Andrew Graham Yule, que tuvo alguna posibilidad de tomar contacto con grupos guerrilleros y poder informar sobre sus actividades y sus posiciones, cosa que luego significó todo un problema que ya comentaré. Pero fueron años muy interesantes y se consolidó rápidamente una gran amistad personal entre Bob y yo, al punto de que en 1975, por un hecho muy doloroso, pude escribir mi primer artículo para el Herald. Lo que ocurrió fue este. Cuando leí en el diario que habían descubierto el cadáver del muy glorioso coronel Larrabure, que había sido secuestrado durante un año en Rosario. Bueno, él fue secuestrado a partir de Villa María, donde era el segundo en comando de la fábrica militar. Después fue metido en un sótano en Rosario y torturado, maltratado y finalmente asesinado. Me indignó tanto que yo fui al diario ese día con un proyecto de editorial. Lo dejé en el diario porque Bob no estaba en ese momento y Bob me llama cerca de la medianoche. Él siempre escribía los editoriales a último momento antes de ir a impresión del diario y me dijo, mira, ya nos tuteamos, bueno, en inglés no se tutea todo ahí. ¿No? Dice, mira, Harry, eso no tiene estilo de editorial, pero me gusta para un artículo, si vos me permitís que lo edite, edítalo. Le dije enseguida, dale con fe, edítalo, y bueno, y lo publicó al día siguiente. Pero ahí también determinamos un seudónimo, porque como yo estaba en una ubicación geográfica difícil, él mismo opinó de que no era bueno que pusiera mi nombre real. Y ahí tomé como seudónimo Esteban Lorca. Y Esteban Lorca, Esteban porque mi segundo nombre es Steven, y Lorca es muy parecido a Lorch, que era el apellido de mi madre, de soltera. Así que quedó Esteban Lorca y duró un año eso, hasta que convenimos que ya era hora de poner el nombre verdadero. Pero el primer artículo fue ese, y muy poco después Bob me sugiere como miembro del directorio del diario, porque él quería tener en el diario a un no periodista. Y ahí fue que entré a estar en el directorio y quedé todavía tiempo más después que él se fue del país. Estuve en el directorio hasta 1982. Bueno, llegó hasta el golpe. Él estaba reportando sobre el terrorismo, eran momentos tremendos, y después viene el 24 de marzo del 76. Y voy a decir que en ese momento yo no estaba en el país, estaba en Bruselas en una visita, volví unos días después. En realidad todos estábamos muy contentos con el golpe, no seamos hipócritas, después lo hemos criticado, pero en ese momento estábamos todos diciendo menos mal porque el país se disolvía, ¿no? Pero yo volví muy pocos días después, y más o menos 10 días después del golpe. Yo iba todas las noches al diario después de la oficina, iba un rato, y Bob me plantea que ha recibido un aviso de un secuestro y dice, hay algo acá que no me gusta en todo esto. Y ahí ese fue el primer síntoma de que había una represión, había desapariciones, etcétera. Y bueno, y a partir de ahí empezaron los problemas. Graham Yule, por ejemplo, en 1976, lo detienen también porque él hacía reportajes de los dos lados,
era el comentarista político del diario, yo con Graham Mule tuve un problema muy serio para mí, que fue que en su momento una figura importante del Partido Cívico Independiente que he mencionado unas semanas atrás, me advierte de que la esposa de Graham Mule es miembro de un partido político de extrema y que él, a su vez, Partido Socialista de los Trabajadores, para ser exacto, el PST, y que él también es un agente de esto. Bueno, con lo cual yo me mantuve alejado de Graham Mule. Después supe de que esta persona que me lo dijo estaba muy vinculado en los servicios de la Marina y vi que me plantaron esto para crear una confusión. Era mentira lo que me dijeron. Y cuando Graham Mule volvió al país por primera vez para cubrir la guerra de las Malvinas, porque se tuvo que ir del país por todo lo que le pasó, vivió en Inglaterra, volvió para cuando fueron la guerra de Malvinas, tuve un almuerzo con él, en el cual le pedí disculpas y él fue muy generoso y me dijo que comprendía la situación. Yo me disculpé porque realmente estuve muy mal frente a él en ese momento, pero muy mal. Cosas de la vida. Cuando Graham Mule falleció, yo hice un artículo obituario de él en el Buenos Aires Herald, ¿no? Y que por supuesto después la amistad nuestra se reanudó y todo quedó muy, muy claro. Y fue en esos tiempos en que Cox iba a la Plaza de Mayo los días jueves cuando daban vuelta la primera madre de Plaza de Mayo. Era prácticamente el único periodista que iba a mirar eso. Entonces, claro, ya estaba también muy bajo la lupa y no pasó mucho tiempo hasta que él inclusive fue detenido y llevado al Departamento Central de Policía. No era el Departamento Central, sino otro edificio de ellos a una cuadra, creo. Creo que fue el edificio donde después hubo esa famosa bomba. Estuvo detenido varios días, la pasó muy, muy mal y creemos que se salvó de algo peor porque siendo inglés tenía de alguna forma el respaldo de la embajada británica. Pero de todas maneras fue un momento pésimo. La descripción de todo eso está en el libro, no me toca a mí describir lo que él pasó, ¿no? Sí, también me acuerdo que en esos tiempos, una noche fui hasta la casa, ¿no?, el departamento de ellos, y cuando llegué estaba Maud solo con él y él con un terrible ataque de asma. Era muy asmático, pero era un asma que con la tensión nerviosa se manifestaba en forma muy fuerte. Y esa noche tuve que salir corriendo a buscar un médico porque fue un ataque de esos que realmente asustó mucho. Eran tiempos muy, muy especiales. Estoy resumiendo nomás para dar una idea. Bueno, voy a interrumpir con un poco de humor, ¿no? Después seguiré con otro. Otra gran amistad que hice en el Buenos Aires Herald, que duró también hasta el fallecimiento de él, fue con Derek Foster, el gran crítico gastronómico del diario. Y ahí voy a comentarles que Derek escribía los martes sobre comidas, sobre vinos, y los viernes sobre comidas de restaurantes. Bueno, y nosotros, Bob y yo, íbamos a almorzar, a cenar todos los miércoles a la noche para comentar la situación política, él y yo solos. Y bueno, y teníamos por costumbre leer el borrador, lo que había traído para imprimir Foster. Si recomendaba un restaurante, íbamos a ese restaurante para ver qué tal. Bueno, ahí yo no lo conocía todavía Foster y nos recomendó un restaurante, La Cancha, un restaurante que está a una cuadra de la cancha de Boca. No sé si todavía existe, creo que sí. La cosa es que él dijo que había comido las mejores pastas que había comido en muchos años, que la dueña era maravillosa, hizo una recomendación brutal. Fuimos, comimos
una pasta, comimos otra pasta, probando, y finalmente le digo, Bob, ¿vas a publicar el comentario de Foster? Por supuesto. Lo firma él, es su responsabilidad. Decime, y si hay un lector furioso que le da con todo a Foster, ¿lo publicás también? Por supuesto, es la responsabilidad de quien lo firma esa carta. Bueno, esa carta nunca fue enviada, porque muy pocos días después me crucé por primera vez con Foster en el Herald, porque él venía por poco rato a dejar lo suyo y se iba. Y le digo, Mr. Foster, mire lo que nos ha pasado a Bob y a mí. Hemos ido allí y ha sido la catástrofe. No puede ser, seguro que no estaba la dueña. Bueno, nosotros no vimos ninguna dueña, pero una pasta que fue un desastre. Y estaba rojo él sobre el asunto y empezamos realmente muy mal. Pero como tantas veces ocurre, a veces se empieza muy mal y después se va muy bien. Poco a poco me fui incorporando como un personaje en sus columnas, bajo el nombre de My Friend Harry, mi amigo Harry. A tal punto, cuando él me presentaba, digo, acá está My Friend Harry, la gente creía que yo era una figura literaria, ¿no? No real. Una vez en el boletín de la comunidad británica, The Bulletin, escribió un artículo sobre mí y lo terminó diciendo lo siguiente: hay gente que cree que Harry es una figura literaria que he creado yo. Ni Shakespeare podría haber producido un personaje así, terminó el artículo, ¿no? Bueno, hemos sido muy amigos, hemos hecho muchas críticas juntas, aunque los firmaba él, yo intervenía, y también allí me tocó a mí decir las palabras para despedirlo cuando falleció. Y me falta mucho, yo que tengo el sobrenombre del dinosaurio, bueno, es porque lo quiero mucho, tengo que confesarlo, recuerdo su memoria, la de su esposa, en fin. Bueno, eso como un comentario cómico. Ahora vamos a lo muy serio. Le llega de repente a Cox, hacia fines del año 79, una carta firmada aparentemente por los montoneros, pero que en realidad se vio después que venía del lado del general Suárez Mason, famoso, con amenaza. La carta era dirigida a uno de los hijos, a Peter, hijo de Bobby Maud, en el que le sugería que se fueran del país, que esto y que lo otro y lo más. Una amenaza horrible. Está todo esto escrito en el libro, no sé si vos ya lo leíste. Sí. Era un miércoles, así que de ahí nos fuimos, Bob y yo, y fuimos a un boliche sobre Leandro Alem, es decir, era Libertador y Montevideo, a media cuadra. Hace años se llamaba Leandro Alem también esa parte. Ah, no sabía. Hoy todavía creo que ahora lo llaman Avenida Libertador. Leandro Alem se llamaba todo el camino. Y hasta Plaza de Mayo. Y ahí nos sentamos y él me miró fijo y me pregunta, dice, no me quiero ir, pero no sé qué hacer. Le digo, mirá, te debes a tu familia primero. Y bueno, fue una conversación durísima. Le digo, vos sabés lo que es para mí perderte a vos, de no verte acá. La cosa es que al final él tomó la decisión. La noche del 16 de diciembre fue para nosotros muy especial. Yo fui a buscarlo al diario a la tarde, a acompañarlo al diario a la tarde, y no le salía para nada el editorial para el día siguiente. Rompía papeles y no le salía. Entonces, más o menos a las 8 de la noche, le dije, mira, voy a buscar a tu familia y después te busco a vos y nos vamos a una parrilla al fondo de la calle Azopardo, porque para entonces el diario estaba en Azopardo 455.
se había mudado del 25 de mayo, ya hacía tiempo. Y esta noche lo llevé allí y fuimos adentro, él estaba muy mal. Había una parrilla, yo me acuerdo, se sentaron todos, yo al parrillero le dije, ¿tiene algo hecho, algún choricito hecho? Ya, porque no hay tiempo, sírvalo a este señor y a nosotros con tranquilidad. No habló ni una palabra, le iba llenando el vaso de vino permanentemente a todo esto. Pasaron unos 20 minutos y me acuerdo que me miró y me dice, I'm ready. Y se fue, lo llevé rápidamente al diario, dejé a la familia comiendo, después lo busqué a la familia y salió esa noche el editorial final que se llamó Au revoir, que es un documento espectacularmente importante, emocional, fabuloso, que está, por supuesto, en estos libros, que lo habrás leído también, Au revoir, ¿no? Sí, sí. Tremendo, ¿no? Da piel de gallina cada vez que lo leo. Y eso fue al diario, pero después de haberlo hecho, lo llevo en el auto hasta la casa y en el coche me dice, qué horrible lo que acabo de escribir. ¿Cómo horrible? Aparezco como un llorón. Me dice, no, señor, es la emoción pura. Bueno, eso es un documento sensacional. Y ahora, después de eso, al día siguiente, me tocó a mí llevarlo hasta Ezeiza y ponerlo en el avión, a él y a la familia. Los llevé todos en el auto. Yo tenía un Ford Fairlane usado en ese tiempo, grande, entonces todos adentro, con vigilancia de la policía que nos controlaba el paso, nos seguía, etcétera, etcétera. Otra vez, un comentario cómico. Bueno, fue muy poca gente a despedirlo, la gente tenía miedo, eran mayoritariamente mujeres, muy pocos hombres, y en conjunto no creo que eran más de 12 o 15 personas. Y yo pude lograr que el de gendarmería que estaba vigilando ahí me dejara subir la escalera mecánica con ellos para llevarlos hasta el lugar de embarque del avión. Y ahora viene la parte divertida. Ahí entramos a este salón, y en ese salón, de un lado nos sentamos, se sentaron todos ellos en sillas. Pero en la pared de enfrente se sientan 4 policías de civil, ¿no? Que estaban ahí cumpliendo la misión, porque evidentemente los militares estaban muy interesados de estar seguros de que Koch se fuera, ¿no? Bueno, y al fondo así, había un corredor que llevaba un buffet. Bueno, me fui hasta el buffet y hice hacer sándwiches especiales de los de pan francés, bien gruesos, llenos de jamón y llenos de queso, pero especiales como ya no se ven hoy, esos enormes especiales de jamón y queso. Y me vuelvo de allí y paso primero por donde están los 4 policías. Le digo, miren, acá nosotros andamos con hambre y supongo que ustedes también, así que por favor sírvanse, y le traí un pan a cada uno. Señor, no se hubiera molestado, muchísimas gracias. Bueno, se produjo una distensión en ese cuarto. Finalmente llegó el momento, embarcaron y todo listo. Pero era una situación, yo diría, más que comer. Pobres hombres, ellos tampoco tenían la culpa de estar ahí, era la función que les habían dado, ¿no? Así que, bueno, esto fue muy, muy emotivo, ¿no? Bueno, ahora llegamos a la parte de qué hace a este libro. Resulta que se van para Estados Unidos y este es el libro, ¿no? Que se puede ver. Y en 1999, el año 2000 supongo, me visita David Cox, el hijo, en mi oficina. Estuvo un tiempo en Buenos Aires ahí, de vuelta. Ya, no, el padre no volvía, pero el hijo pudo. Bueno, no, estamos hablando ya de la época de la democracia. Y él recibió de mí un sobre con todas las cartas que me había mandado en estos años Bob, desde que se fue para Estados Unidos. Porque ellos se habían ido del país, fueron un tiempo breve a Inglaterra y después se radicaron
en Estados Unidos, primero cerca de Harvard, creo, y después en Charleston, donde reside actualmente, inclusive, ¿no? Y pasó algo, él vuelve a Estados Unidos y Bob había conservado los cassettes y las cartas que yo le había mandado a él. ¿Cómo lo mandaba? Cada vez que alguien iba al exterior que yo conocía, le daba una carta o un cassette y lo despachaban en correo desde otro país para evitar todo tipo de posibilidades de censura. Y vio las dos cartas y dijo, esto es una oportunidad, y entonces hizo este libro en honor a la verdad, que es esencialmente el intercambio epistolar que tuvimos Bob y yo. Ahora hablemos de la primera vez que volvió aquí Bob, ¿no? Que fue para la asunción de Alfonsín. Vino con Maud en uno de estos libros de fotografía de cuando nos abrazamos en el aeropuerto. Casualmente esa foto la tomó mi actual esposa, Isabel Garófano de Ingham, porque a Isabel la conocí en septiembre de 1983 y Bob volvió en los primeros días sin Maud en esa oportunidad, creo vino solo en 1983, en esos primeros días de diciembre. Ah, no, claro que vino con Maud, qué idiota. Ahora van a ver qué pasó. Bueno, el hecho es que gran abrazo, gran felicidad, había sido invitado a venir para la asunción de Alfonsín, y esa noche los cuatro salimos a cenar al Rincón de Esteban de Luca, que es un restaurante en San Telmo, y terminamos bailando en la calle. O sea, un día muy, muy memorable, muy al comienzo de mi amistad con mi futura esposa, y puedo decirte ahora que Bob está de visita en este momento con su hija Victoria, y siempre para nosotros es tremendo placer recibirlo en casa, porque hay tanta historia, ¿no? Bueno, luego, y ya vamos acercándonos al final de este capítulo, en 1975 vuelve Cox al país para declarar en el juicio a la Junta Militar. Bueno, eso fue también con drama. 1985, estamos hablando en el juicio de los militares, ¿no es así? ¿Qué hizo Alfonsín? Exactamente. Él era un testigo muy importante. Bueno, él se presenta y lo que ocurrió fue que a los 20 minutos de arrancar se corta, no puede seguir. Ya le habían invitado a hablar en inglés si quería, porque estaba teniendo dificultades con el español por la tensión, etcétera. Más o menos a los 20 minutos quedó parado y se suspendió la sesión. Gran problema para todos. Yo lo agarré enseguida, Bob. Yo estaba allí con Isabel, estaba entre el público, y le digo, Bob, te vas a venir a vivir a casa ahora. Oye, ¿qué pasó? Bob había llegado y fue a la casa del corresponsal del Los Angeles Times en ese momento. Y obviamente desde que había llegado había pasado también otra cosa. Días antes de que él viniera, me llama una mujer y me dice, mire, yo soy el hermano de una de las primeras personas que desaparecieron, soy la hermana de una de las primeras personas que desaparecieron, y que Bob atendió a mis padres en ese momento. Le digo, dígame, ¿el caso de Rosario? Sí, el caso de Rosario, sí, me acuerdo del caso suyo. Ese fue el primer caso justamente que le preocupó a Cox. Necesito hablar con el señor Cox y quiero... yo le voy a arreglar la entrevista ni bien llegue acá. Y les arreglé la entrevista, y la entrevista entre ellos dos fue ellos dos solos en mi oficina, acá en la calle San Martín. O sea, este fue el lugar de reunión. Entre eso, que le revolvió a Bob,
y las charlas ininterrumpidas sobre los temas estos con el corresponsal de Los Angeles Times, estaba con una tensión brutal. Bueno, yo le dije, te venís a casa. Y como yo estaba con él, se arrima un señor que era nada menos que Ocampo, ¿cómo se llama? El que era el número 2 de Estrasera, ¿no? Sí. Apellido Moreno Ocampo es. Moreno Campo, el joven que estaba al lado de Estrasera, sí. Muy joven, Me muy acuerdo. joven. El famoso Moreno Sí, Ocampo. en esa época muy joven, que después se fue a trabajar a la ONU, a lugares después estuvo internacionales. en la Corte Internacional de La Haya, también estuvo, creo, figura importante. Moreno Campo se me arrima y dice, dígame, señor, ¿usted cree que esto se podrá poner en condiciones al señor? Porque nosotros necesitamos tenerlo de vuelta acá, con testigo importante para nosotros, para la Fiscalía, ¿no? Le digo, mire, hoy es viernes, el lunes va a estar aquí pipí cucú, quédese usted tranquilo, me acuerdo que le dije. Entonces, dice lo siguiente, buscamos las cosas de él en orden. Corresponsal de Washington, fuimos para casa. Inmediatamente organicé un asado con amigos de Cox. Para que se distienda, ¿no? El sábado, con la estricta orden de la prohibición absoluta del tema, de hablar del tema del juicio. Hablar de cualquier cosa menos eso. Y me acuerdo que tomamos una caminata larguísima el sábado a la mañana. Bob y yo vivíamos en Martínez en ese tiempo, y yo dimos las vueltas caminando y fue aflojando. Lo llenamos de vino en el asado también. El domingo fue un día de descanso y el lunes estuvo, creo, hablando 2 horas y su declaración fue importantísima, ¿no? De todas formas, eso fue todo un tema muy, muy, muy dramático. Bueno, luego la relación nuestra ha seguido a través de los años. Él fue director editorial del diario más antiguo de Charleston, el News Courier, que era casualmente el dueño del Buenos Aires Herald en esos tiempos. Justamente fue a parar a Charleston porque siguió su carrera de periodismo allí, ¿no? Todo esto ha sido un poco desordenado lo que he explicado, pero le da una pauta. Esto fue un periodo muy, muy dramático. Después se hizo cargo de la dirección del diario James Nielsen, ¿no? Después de él vino Ronald Hansen. Fue una secuencia de personas que los conocí bien y muy lamentablemente hace unos años el Buenos Aires Herald dejó de existir, pero tuvo un final feo. Fue absorbido por gente desagradable. En fin, los americanos que no querían seguir con el diario y era una pena porque el diario era de 1876, el diario del idioma extranjero más antiguo de Latinoamérica. ¿Qué lata ha quedado? ¿Pero qué pasó? ¿No era viable económicamente? ¿No era viable económicamente? No era viable económicamente en ese tiempo y también había muchos aspectos. Bueno, sea lo que sea, te he dado un resumen sobre eso. Eso fue una parte muy, muy importante de mi vida. Me cuesta, cada vez que hablo de esto, me vienen momentos lindos, pero muchos recuerdos durísimos, ¿no? Muy duros. A partir del tema Buenos Aires Herald, no voy a tener eventos en particular de mayor interés general para comentar, porque después de esto entro en un periodo profesional donde me dedico mucho a la parte profesional. En el próximo capítulo voy a terminar de contar algunas cosas de esos años, pero te pido que el próximo capítulo empecemos con preguntas y respuestas. Así que anda pensando preguntas, ¿eh?
¿De acuerdo? Tengo que trabajar yo, Ahora, ahora me haces trabajar a mí. ahora vas a laburar vos, ahora vas a laburar vos. Claro, vos trabajaste y yo miraba nada más. ¿Qué es esto de que me hagas trabajar a mí? Me hiciste, Oh, sí, leer estos libros, que por supuesto los leí con mucho placer, pero ahora, bueno, tengo que trabajar. Pero mirá que soy yo mucho de las preguntas de alma, viste que la estoy con música, todos quería esos temas, preguntarle, ¿no? pero Del sentido de la vida. Yo voy por ese lado, ¿viste? ok, Eh, vamos para allí ahora. Niña, bueno, para la nada más por próxima. hoy. Entonces nos despedimos de la grabación y aguarden las preguntas que voy a preparar para Ya este estoy, señor, para ya que me estoy cuente temblando de, todo su ya parte estoy temblando de espiritual. miedo. Ya estoy temblando de miedo. Ok, Adiós. Hasta bye. luego. Chao.